10 de la mañana, casi 20 minutos en todo el país. Continuamos en edición central y tenemos invitado aquí en el estudio de Red Social. Estamos con Francisco Tito Gómez, quien es el candidato aquí en la ciudad de Centenario por la lista multicolor Bermellón para estas próximas elecciones de ATEN, del sindicato docente, tanto en Centenario como en toda la provincia. Francisco, muy buenos días. Bienvenido aquí también a Red Social. ¿Cómo te va? Buenos días a vos y bueno, a la audiencia de la radio también. Gracias por estos minutos, sabemos que están con mucho trabajo, son días, nos contabas también, bastante movidos. Y en este caso como candidato a secretario de la seccional de Centenario Vista Alegre, Francisco, ¿no? Así es, sí, soy candidato a secretario general de la seccional. Vos sabés que acá en Centenario y Vista Alegre tenemos muchísimas escuelas, digamos, pero es una elección que es provincial y se eligen representantes de las 22 seccionales de ATEN. Y además de la conducción directiva provincial, ¿no? Que ahí vamos a estar acompañando a la candidatura de Angélica Lagunas, que es actualmente secretaria general de ATEN Capital, y Yasmín Muñoz, que es candidata a secretaria adjunta también a nivel provincial, ¿no? Ellas hoy están en la directiva de ATEN Capital, pero bueno, estamos impulsando este frente multicolor Bermellón para poder disputar la conducción provincial y cada una de las seccionales en las que estamos presentándonos. 22 días faltan para las elecciones, ¿no? No es mucho tiempo, son prácticamente, por decirlo, 2 semanas en las cuales ustedes, en tu caso, además, docente de escuela primaria. Así es, yo trabajo desde el año 2004 acá en Centenario, soy titular en la escuela 277 hace ya 21 años, entonces trabajo acá y trabajo también en Neuquén, en el Parque Industrial. Sí, la verdad que son días muy movidos porque, bueno, se nos adelantó la campaña. Esta campaña comienza hace escasas semanas, nos enteramos por los diarios, digamos, con la convocatoria. ¿A ustedes no les llegó ninguna notificación, nada, o se enteraron por los medios? Legalmente, digamos, están obligados a hacer una comunicación en los medios de comunicación, en el diario. Claro. O sea, legalmente está cubierto el plazo. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es los tiempos, ¿no? Porque los cambios de autoridades se van a realizar recién en diciembre y tenemos elecciones ahora el 29 de mayo, o sea, muchísimos meses adelantado, antes. Decís vos, Yo creo que sí, el llamado de elecciones se adelantó. Generalmente nosotros teníamos elecciones en los meses de octubre o noviembre, incluso años anteriores, y esta vez llamativamente se hacen en mayo, digamos, ¿no? Cuando tenés cambio de autoridades en diciembre en el sindicato, también se eligen nuestros representantes en el Consejo Provincial de Educación, las vocalías del nivel primario, las vocalías del nivel medio, y eso el cambio es recién en febrero del año que viene, o sea, mucho, casi... Un abanico muy amplio, ¿no? Claro, de tiempo. De tiempo que bueno, es llamativo, digamos, no creo que es una cuestión de estrategia, ¿no? Del otro frente que hoy conduce, que es el oficialismo, que es la conducción del TEP, de adelantar las elecciones con una estrategia de política que impide la organización porque vos sabés lo que implica, digamos, una campaña provincial en la que tenés que armar lista en las 22 seccionales. Donde, toda la provincia. Toda la provincia, que implica, digamos, con todo el armado, cerca de 400 candidatos. Entonces, si te resuelven, digamos, una elección de un día para otro, no llegás a armar. Entonces, se hizo un gran esfuerzo. ¿Pudieron, porque decías acá, vos sos candidato, pero pudieron en todas las seccionales o algunas seccionales no van a poder alcanzar a presentar? Hay dos datos novedosos. Por primera vez se logra conformar lista en todos los lugares que se van a disputar en el Consejo de Educación. Digo la oposición, ¿no? Porque generalmente hay lugares que se necesitan muchos requisitos, por ejemplo, requisitos de antigüedad, requisitos de años trabajados en el nivel y como titular, que son difíciles de cumplimentar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la Junta de Adultos, y esta vez, por primera vez, la oposición logra llevar lista completa. No en las 22 seccionales, sí para el Consejo Provincial de Educación, en 14 seccionales, sí, que son las que tienen mayor cantidad de afiliados, ¿no? Eso, pero también por primera vez el TEP no logra conformar lista en las 22 seccionales, ¿no? Ellos llevan en 19. En eso hay un retroceso respecto a la elección anterior. En la que el oficialismo no tiene en todas las seccionales. Así es. Las elecciones anteriores, por lo menos las que yo recuerdo, siempre lograban armar lista en las 22 seccionales. Esta vez solamente llevan en 19. Y nosotros la oposición en 14 seccionales, dentro de las que están obviamente las más numerosas. En lugares donde es muy difícil, digamos, armar, porque son pocos docentes, digo, lugares muy puntuales de la provincia, no hemos logrado armar, pero bueno, creemos que de todas maneras tenemos grandes chances de poder dar una pelea para lograr recuperar el sindicato.
Francisco, y en tu caso, ¿por qué decidís ser candidato a secretario general, digamos, de la seccional de Centenario? ¿Hubo un apoyo también de tus compañeros? ¿Cómo fue consensuado? ¿Cómo es que se definió esta candidatura? Vos sabés que Porque un desafío importante, me imagino. Seguro que es un desafío y obviamente eso tiene que ver con una cuestión de decisión personal, pero también tiene que ver con cuáles son las urgencias políticas que tenemos, ¿no? Creo que los debates que nosotros damos todos los días en las escuelas, que damos en las asambleas del sindicato, que es un sindicato que está muy politizado y en el que permanentemente se discute, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de salariales, nuestras condiciones de trabajo más en general, ¿no? Lo que tiene que ver con las diferentes reformas educativas que se vienen implementando, son todo materia de debate permanentemente y estamos viendo que con esta conducción todos esos debates vienen cayendo últimamente en saco roto, ¿no? Tenemos lamentablemente en una provincia en la que el costo de vida es de los más elevados del país, sueldos que no te alcanzan para vivir. Digo, pensando que para poder tener un sueldo mejor tenés que trabajar doble turno cuando lo conseguís o tener las 36 horas en el nivel medio, que es difícil porque implica, digamos, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Trabajar en dos escuelas. Trabajar, ¿no?, en dos escuelas, y no solamente el trabajo que uno hace adentro del aula y adentro de la escuela, sino que después tenés que pensar, digamos, las clases para los días siguientes, y eso es un trabajo que se hace fuera del horario en el que uno está en la escuela, porque no tenés institucionalmente un tiempo destinado para ello. Y esto se maximiza a la hora de pensar que es un sindicato que en el 80% son trabajadoras, son mujeres, ¿no? Y eso también me parece que es parte del debate, porque esas compañeras, luego de la tarea de estar en doble turno o en las 36 horas corriendo de una escuela a la otra, porque vos sabés que, por ejemplo, los que trabajan en media no tienen concentrados en un solo colegio, sino que van de escuela en escuela, 3 horas acá, 6 horas allá, y van corriendo muchas veces en transporte público porque no tienen el auto, o porque no tienen otra forma de movilizarse. Los que van a Vaca Muerta, por ejemplo, Daniel, que implica ir en colectivo y madrugar. Implica 2 horas más de viaje, o 1 hora y media de viaje a la ida y otra hora y media a la vuelta, que vos vas a decir, bueno, la mayoría de los trabajadores tienen esta realidad de tener que trasladarse a sus puestos de trabajo. Sí, pero vos terminás en otro ámbito tu horario de trabajo y tu horario de trabajo terminó, no seguís trabajando en tu casa, ¿no? Como si nos pasa a nosotros, insisto con esto de que son compañeras mujeres las que luego están, lamentablemente, ¿no? Porque seguimos en una sociedad en la que esto son las mujeres las que cargan con la mayor responsabilidad dentro de los hogares, ¿no? El cuidado de los hijos, la organización familiar. Entonces me parece que todas estas cuestiones son las que se ponen en debate, y bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿por qué decido ser candidato? Justamente porque veo que esta situación que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la educación es insostenible. Vivimos en una provincia en la que los recursos sobran, en la que se rompen diariamente récord de producción de petróleo y no lo vemos reflejado, digamos, en nuestras condiciones laborales. Entonces, esta conducción ha demostrado que no tiene lo que hay que tener para poder lograr lo que salimos a pelear permanentemente, ¿no? El último acuerdo salarial, ustedes por ahí expresaron su rechazo, su desacuerdo con lo que acordó el TEP, con el gobierno, ¿no? Así es. Nosotros, más allá de que representa al sindicato, ustedes siempre expresaron su... Nosotros expresamos el rechazo en la última propuesta salarial del gobierno. Fue una propuesta que se cerró para todo el año, a fines del año pasado, ¿no? Para todo lo que el 2025 hasta enero del 2026, que ellos lo reivindican, ¿no? Como un logro y demás. Pero nosotros creemos que a la hora de ver los recibos, digo, hace días cobramos la nueva actualización por IPC, ¿no? Que implica que la maestra con 0 antigüedad cobre 1 millón de pesos, ¿sí? En esta provincia. Entonces, vos decís, ¿es mucho, es poco? ¿Hay gente que gana menos? Es verdad, hay gente que gana menos. Pero de todas maneras, nosotros creemos que somos un sector en el que tiene que estar reflejado, ¿sí? ¿Qué apuesta se hace, ¿no? Todo el mundo cuando le pregunta reivindica, digamos, la necesidad de que la educación sea de alguna manera respetada, que es importante, digo, para la sociedad, ¿no? Sin embargo, eso no se traduce a la hora de políticas concretas, y lo salarial es un aspecto de eso, ¿no? Cuando vemos maestras que tienen que sí o sí trabajar doble turno, porque no es una opción, es una necesidad, ¿sí? O trabajar 36 horas, correr de escuela en escuela, vemos que, bueno, que esto realmente no se está jerarquizando la educación, con docentes mal pagos, con docentes sobrecargados de tareas, en las que no implica solamente la cuestión de la sobrecarga en el trabajo del doble turno, sino que las necesidades complejas que atravesamos y que tenemos dentro de los salones también, ¿no? Lo que pasa
en el contexto fuera de la escuela. Muchos hechos de violencia últimamente se observan, ¿no? Recién hablamos del caso del IF-12, pero ustedes notan también, esto sucede en otras escuelas, ¿no? Por supuesto, nosotros vemos que lo del IF-12, por ejemplo, fue un hecho que tuvo mucha relevancia, mucha repercusión, pero que no es un hecho aislado. De hecho, ese día el paro fue masivo, que dicho sea de paso, es un paro que resolvió Aten Capital y luego la conducción provincial. Hubo como cierta presión, ¿no? Salió a plegarse a ese paro y también adhirió al paro, pero en un primer momento no habían llamado a medida de fuerza, ante un hecho gravísimo, ¿no? Y demostró este paro que fue masivo y que la movilización fue muy importante y terminó en las puertas del IF-12 esa movilización al día siguiente de los hechos de violencia. Con una masividad importante porque está pasando en todas las escuelas, con mayor o menor intensidad, ¿no? La violencia no es patrimonio del IF-12, sino que son cuestiones que se viven en todas las escuelas, en todos los colegios, y que muchas veces estamos solos los docentes ante estas situaciones, ¿no? Entonces, me parece que es importante que... ¿Se sienten desamparados ustedes por el gobierno, por las políticas actuales del gobierno provincial? Bueno, me imagino nacional, también hubo críticas hacia el gobierno nacional, pero el provincial, ¿sienten que no están teniendo un acompañamiento al sector docente? Mirá, no solamente que no hay un acompañamiento, sino que también hay un ataque constante y permanente, ¿no? Cuando se hace una denuncia, por ejemplo, a viva voz, ¿no? Que son los vagos, que no quieren trabajar, que hacen abuso de las licencias, que se pagan 3 o 4 suplentes por un cargo, ¿sí? Son falacias, son cuestiones que el gobierno recurrentemente ataca a este sector, que es un sector que también ha sido siempre crítico del gobierno, ¿no? O de los gobiernos, si se quiere, entonces no es casual. Y cuando tenés un gobierno que plantea esta discusión, obviamente animás, digamos, a la sociedad que está descontenta, porque obviamente se cometen errores muchas veces en las escuelas y la violencia que se vive en la sociedad. Eso de alguna manera habilita a que los violentos se saquen, que vayan y pasen estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué los trataron de violentos desde el sector del TEP hacia la lista de ustedes? Digo, siempre por ahí vemos a Angélica Laguna, que es una de las más enérgicas, considero yo, del sindicalismo, pero ¿por qué los tratan de violentos? Digo, la campaña está bastante tensa, Francisco, en los últimos días. La campaña es una campaña tensa porque hay muchos intereses en juego. Obviamente nosotros no disputamos solamente la conducción provincial, sino que se están definiendo dos modelos sindicales. Y acusar al otro de violento es fácil, digamos, pero después tenés que tener argumentos para sustentarlo. Yo con el mismo criterio podría decir que la violencia viene del sector del TEP, cuando te manipulan los padrones electorales, cuando no, hasta el día de la fecha no tenemos, aunque están obligados legalmente, los padrones para ver qué compañeros está en cada escuela y si están correctamente empadronados, cuando te adelantan a la elección, que para el mes de mayo, cuando la asunción va a ser en diciembre, ¿sí? Creo que eso también es violencia en todo caso. Entonces el patrimonio de la violencia no está de un solo lugar. Yo puedo hacer esta acusación así livianamente, decir no, son violentos porque gritan o son efusivos, ¿sí? Obviamente le ponemos pasión porque son cuestiones que nosotros reivindicamos, digo, la militancia política, la militancia hacia adentro del sindicato, el debate permanente, ¿sí? Pero no puedo permitir que se nos trate de violentos, ¿sí? Cuando del otro lado tenemos este tipo de prácticas, ¿no? Cuando hay una manipulación en la elección, cuando hay maniobras de todo tipo, que por ejemplo adelantar las elecciones permite justamente que vos no puedas ir al interior a hacer campaña, ¿sí? No te dan los tiempos. No te dan los tiempos o no puedes armar lista, no te dan las licencias. Históricamente en Aten, cuando habían elecciones, había cierta cantidad de licencias para que uno pueda hacer campaña y tomarse los días siendo candidato, de poder recorrer las escuelas. Si no, digo, ¿en qué momento me encuentro yo con los compañeros para poder debatir? No, ahora estoy acá en la radio porque me cubrió una compañera en la escuela que está con mis alumnos, pero si no, estoy dando clases y me libero a las 5:30 de la tarde cuando salgo de la otra escuela. Entonces, eso también es violencia, digamos, y tiene un claro responsable que es la conducción provincial de este sindicato. ¿Lo sorprendió la candidatura de Fanny Mansilla por parte del TEP o no? ¿O la verdad que no lo esperábamos, sabíamos que iban a haber cambios porque ya lo venían anunciando, digo, Guagliardo yo creo personalmente que es una figura que está desgastada, más allá de que no lo plantean en esos términos, ¿no? Él plantea correrse porque va a ir a un lugar en la CETERA, que ya lo está ocupando, de hecho, entonces ya es parte de la comisión directiva de la CETERA a nivel nacional. Yo creo que tiene que ver más con un desgaste político y una necesidad de cambiar las figuras. Un cambio que
Ahí podemos, digamos, polemizar un poco porque, bueno, sigue siendo Fanny Mansilla, que es su compañera. Eso por ahí nos atacan y dicen, no, atacan a la compañera que tiene su militancia y demás. No, no es un ataque, es una cuestión concreta. Digo, hay... objetivamente, digamos, ocupa un cargo actualmente Mansilla, actualmente de Gualiardo, ¿no? Está en el Consejo Provincial de Educación como vocal por la rama primaria. Y cuando decimos, bueno, justamente que queremos ver caras nuevas, queremos un sindicato diferente, también apostamos a esto, ¿no? Que esas personas que vienen hace décadas, y esto no es una apreciación personal, es algo real, ¿sí? Gualiardo tiene más años en el sindicato que dando clases. Esto es recontra objetivo y es claro. Y Fanny Mansilla va por el mismo camino. Y eso te aleja de la realidad de los docentes, la realidad cotidiana, porque no viven lo que vivimos los maestros, las maestras en las escuelas, desde lo salarial, desde las condiciones de trabajo, desde el lugar de la realidad que te golpea todos los días, ¿no? Tienen sueldo de funcionarios, ¿sí? Gualiardo se jubiló, está jubilado actualmente, ocupando un lugar allí en el Consejo de Educación, donde gana, ¿sí?, con su jubilación 5 o 6 veces más que una maestra. Fanny Mansilla lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos un cambio y recuperar a ATEN, es porque queremos que estos privilegios no existan más. Uno no puede estar en un lugar de representación. ¿Hay casta dentro del sindicalismo de ATEN? Yo la verdad que con el término casta... Digo, porque se habla tanto hoy en día de la denominada casta o del... Es un término que está en boga, yo no lo utilizo particularmente, pero sí... ¿Qué sería ahí, no? Pero que hay privilegios, los hay. Por eso nosotros planteamos también que los compañeros que van a ocupar esos lugares en el Consejo Provincial de Educación, como vocales, como parte de las juntas de clasificación, tengan el mismo sueldo que tienen en su cargo de base. O sea, no vamos a ir a esos lugares a acomodarnos personalmente, sino hacer un trabajo con los compañeros y compañeras, ¿sí? Y todo lo que exceda, ¿sí?, ese monto que cada uno gana en su escuela, en su colegio, con el cargo que tenga, va a ir destinado al fondo de huelga, con rendiciones públicas. Me parece que en eso también tiene que ver con la transparencia y la política que uno impulsa, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar para salvarse uno, sino estar en un lugar para pensar, digamos, que mis condiciones no van a cambiar desde lo material, sino en la política que uno puede impulsar junto a los compañeros y compañeras. Tienen un respaldo importante del Frente Izquierdo ustedes, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado desde lo político, qué sector político apoya a tal candidato o lista. El Frente de Izquierda de los Trabajadores ha brindado un respaldo importante a ustedes, ¿no? Somos parte del Frente de Izquierda. ¿Integran el Frente obviamente sí, nuestra candidata, Angélica Lagunas, Yasmín Muñoz, que son las candidatas secretarias generales juntas, son compañeras que son de la izquierda. Eso habla también, digo, desde el Frente Izquierda de la rotación de bancas, como hemos visto en la legislatura. Proponen también algo básicamente muy similar, ¿no? Sí, también, digamos, pero me parece que no hay que tenerle miedo a esto, digo, porque nosotros lo decimos públicamente, no tenemos vergüenza en decir que somos partidarios, digamos, con una clara orientación política. Ellos lo ocultan porque ellos se declaran apartidarios o que la política no tendría que tener injerencia en el sindicato. Sin embargo, yo creo que hay una cuestión de conveniencia, porque después vemos gente que estuvo con el TEP o está con el TEP y sin embargo ocupan lugares en el gobierno. Hay claros ejemplos de esto. Omar Lara, por ejemplo, ¿no?, que era secretario general de Villa Langostura, ¿sí?, de una seccional allá en el sur, y de un día para el otro es vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Vos decís, bueno, ¿cómo pasa estar de un lado al otro del mostrador sin y ahí no hay política, digamos? Bueno, nosotros creemos que no hay que tenerle miedo al debate. Los compañeros nos conocen, saben que nosotros no ocultamos nuestra militancia, y así como Omar Lara te puedo dar otros ejemplos. Digo, Leandro Policani hoy es vocal de la rama media por el Ejecutivo, fue vocal por la comunidad. De Chañar, ¿no? Claro, viene de Añelo. Él estuvo en varios periodos como vocal por la comunidad, impulsado por el sindicato del mismo espacio TEP, que no le soltó la mano hasta último momento. Y cuando el TEP le soltó la mano, se pasó a la fila del Ejecutivo, ¿sí? O sea, ¿te sorprende de que un día para el otro pasan del sindicalismo, decir, mira, el gobierno está haciendo las cosas mal, a ocupar un cargo adentro del...? Yo creo que hay mucho oportunismo, ¿no? Omar Lara, Policani, tenés muchos miembros del TEP que fueron a ocupar lugares en el Consejo Provincial de Educación por el Ejecutivo, ¿sí? Entonces hay, digamos, una conveniencia o un oportunismo en no decir, digamos, claramente cuál es la política. El actual secretario general de la provincial, que responde al espacio TEP, integró las listas de diputados para una colectora del Rolo Figueroa y sigue siendo el que maneja la finanza del sindicato. Entonces,
¿Hay apolítica o hay oportunismo? Sí, nosotros no lo ocultamos, nosotros sí estamos referenciados con la izquierda, los compañeros nos conocen, saben que eso es parte de nuestra militancia también, y va a ser parte de los debates, no hay problema, no le tenemos miedo al debate, ¿sí? Porque sabemos que en última instancia los que resuelven son los compañeros en la asamblea, ¿sí? No le ocultamos nada a los compañeros y a las compañeras. Tengo 2 preguntas más, Tito, y ¿cómo están? ¿Cómo crees que están? ¿Va a estar peleada la elección? ¿Cómo están posicionados? Y la segunda es que nos digas también quiénes más integran la lista también aquí en Centenario en Vista Alegre. Creo que es una elección que va a estar más disputada que nunca. Tienen chance, o sea, ustedes están confiados en que van a tener buen resultado. No solamente estamos confiados, sino que creemos que hay un hartazgo de la base docente con esta conducción. Nos lo han expresado así. También es producto del trabajo que se ha hecho en estos años en la conducción de Capital fundamentalmente, pero también en la seccional de Plotier, donde también somos conducción. Entonces, vamos a dar la pelea hasta el final, creo que tenemos grandes chances, y el que tiene miedo acá me parece que, y por todas las maniobras que estamos viendo, es la conducción y es el oficialismo del TEP, ¿sí? Por eso las maniobras, por eso no darnos los padrones, por eso la manipulación con la fecha de la elección. Creo que ese es el miedo que se tiene. Acá en Centenario me va a estar acompañando como secretaria adjunta Lorena Marino, que es una compañera maestra de primaria también de la Escuela 59, trabaja también en el nivel medio. Va a estar Macarena Quiroga, que es compañera de la Escuela Especial, docente, maestra especial de sordos, y aquí en Centenario trabaja en la Escuela 10, y también, bueno, compañeras Majo Rinaldi, que va a ser, también es maestra, ¿sí? Hay compañeras jubiladas, también Nancy Mulvayer, una compañera que hace muchos años milita dentro de las filas de ATEN. Nos parecía importante también que las compañeras jubiladas tengan una voz dentro de la comisión, porque es un sector que sigue siendo parte de la vida del sindicato, más allá de que hoy no estén trabajando, pero sí es un sector que se moviliza permanentemente y también son parte y tienen voz y voto en las asambleas. Son compañeros que hoy todos y cada uno de los compañeros que nos están acompañando en la lista, los 15, estamos trabajando en las escuelas, ¿sí? No hay nadie que esté en un lugar fuera del sistema educativo, ¿sí? Ni en el consejo, ni de licencia. Estamos hoy por hoy frente a las aulas con nuestros alumnos y en el medio de esta campaña. Así que creo que los compañeros también esto lo van a ver, nuestros compañeros con los que debatimos permanentemente. Yo más que nada en la Escuela 277, pero bueno, al ser candidato tenés por ahí, cuando uno va haciendo publicaciones en las redes y demás, el mensaje y el acompañamiento de compañeros que han trabajado conmigo en estos 20 años que ya llevo en la docencia, y que, bueno, el apoyo está porque ven la coherencia, digamos, y que el debate que uno plantea permanentemente viene dando sus frutos. Son años de debatir en este sindicato y de dar peleas concretas, y eso es lo que planteamos, digamos, para adelante, ¿no? Que este sindicato mantenga la democracia sindical, que se fortalezcan los cuerpos de delegados que hoy no funcionan en Centenario, poder pensar, digamos, que se pueda vivir con un cargo, porque me parece que esa es una parte importante, digamos, y aliviaría gran parte de la tarea, y poder pensar cómo sostenemos de mejor manera la escuela pública, ¿no?, que seguimos reivindicando. Porque en definitiva, nosotros como sindicato no solamente peleamos por las condiciones salariales o las condiciones de los trabajadores de la educación, sino que también peleamos por la defensa de la escuela pública, porque cada uno de esos pibes y pibas que hoy están en las aulas, ¿sí?, no solamente transiten por la escuela, sino que vayan a un lugar a aprender, ¿sí?, y que los prepare para afrontar la escuela media, a los que están en primaria, o los estudios superiores, terciarios y universitarios a los que hoy están transitando el nivel secundario. Me parece que esa es la pelea que damos, no es una consigna, digamos, vacía, sino que lo sostenemos con el cuerpo día a día en las escuelas. Francisco, te agradecemos estos minutos y seguramente a lo largo de estos días antes de las elecciones estaremos hablando también sobre las otras propuestas que ustedes presentan. Dale. Buenísimo, bueno, te agradezco una vez más el espacio y bueno, estamos a disposición. Gracias. Francisco Tito Gómez, decíamos, docente, candidato a secretario general de Centenario y Vista Alegre de ATEN, de la lista multicolor Bermellón, que bueno, están con esta chance también histórica que se presenta para el 29 de mayo. Vamos a ir al corte, tenemos que ir a las tandas, vamos a ir a las tandas publicitarias y ya volvemos con más información en Edición Central.